todo en común. Después de recibir el Espíritu Santo, ellos empezaron a vender sus bienes y empezaron a repartirlo entre ellos. Ahora, ¿se da usted cuenta de algo? Estos tres aspectos en el reino de Dios funcionan juntos, no separados, sino juntos. Pero el enemigo se encargó de separarlos, porque es lo que a él le encanta. Él sabe que eso funciona muy bien. Separa. Y él dice, no, esta es la solución. Y él dice, no, esta, tú di que esta. Y va con el otro, no, tú di que esta es la buena. Y al separarlos, pues obviamente creó una división entre seres humanos, entre países, entre mentes. Y por esas razones que hoy tenemos, pues ustedes saben cómo estamos, ¿no? Tantas fronteras y tantas reglas, y hay una estira y afloja de nación a nación. Yo sé que todos ustedes ya lo saben, en la escuela lo ven todos los días, ¿verdad? Y también los hermanos, muchos ya lo saben. Pero ¿por qué lo estoy enfocando aquí en un compartimiento de la palabra de Dios? Amado, para que podamos comprender a modo de tierra cómo es que el enemigo trabaja. El enemigo no solo divide personas. Para poder dividir personas, primero divide ideas. Es lo primero que él ataca, la mente. Entonces, amado, así como él le dio la brillante idea a cada uno de decir, la solución es el capitalismo, la solución es el socialismo, a veces también, pues, amado, le da la brillante idea a alguien más de decir, por ejemplo, ya no debemos adorar al Padre, ya no adoramos al Padre, ya solamente al Hijo, ¿verdad? Amén. Ya solamente al Hijo. Y puede haber alguien que diga, pero el Hijo está en los cielos, y lo que nosotros debemos de adorar es al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y puede que alguien diga eso. Y exactamente así es como nacieron diferentes iglesias cristianas, que la apostólica, que la bautista, que los testigos de Jehová. Así fue como nacieron. Cuando el enemigo le vendió la idea a uno y le dijo, no, aquí Jehová y Jehová, testigos de Jehová. Jesucristo es como un ángel, es un hijo. Y el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Se da cuenta? Y entonces dividió. Porque ¿de dónde cree usted que salieron los testigos de Jehová? ¿Cuál fue la primera iglesia que vino de Roma, España, Estados Unidos y llegó a México? ¿Desde Hispanoamérica? Fue la iglesia del libro de los Hechos, pero lo que dijo el Carlos Rosel salió de la iglesia bautista, que fue el que formó los testigos de Jehová. Sí, nada más que la iglesia que llegó primero aquí fue la católica, con los españoles. Fue la primera que se movió, fue la primera que llegó, conquistando tierras, ¿verdad? Igual en Estados Unidos, pero en Estados Unidos llegaron también los protestantes. Llegaron de Inglaterra con la migración de las 13 colonias. Amén. Llaman anglicanos los primeros. Exactamente. Y también llegaron católicos, porque los irlandeses son muy, muy católicos. Y los rusos también son muy católicos. Pero unos son ortodoxos y otros son de la iglesia católica normal. ¿Cuál es el ortodoxo? Pues el que es más tradicional todavía. Usa su gorro, usa un traje especial, o sea, es mucho más tradicional todavía, por eso se llama ortodoxo. Entonces, amados hermanos, esta explicación para que usted vea cómo de alguna manera solamente con solo separar la palabra de Dios se crean grupos. ¿Se da cuenta? Separamos al Padre del Hijo y se crean los testigos de Jehová.
separamos al Hijo del Padre y se crean, creo que son bautistas No, son los, hay unos que solamente Jesús. los mormones, los apostólicos. Ajá, hay unos que solamente Jesús. Ajá, Los apostólicos, que son todo en el nombre de Jesús. La iglesia apostólica de la Ajá. fe de Cristo Jesús. De hecho, yo he visitado la iglesia apostólica. Unitarios. La bautista cree en el Hijo, cree también en el Espíritu Santo. Sí, Lo que ya no cree es las manifestaciones que se hablan. ya no creen las manifestaciones, ¿verdad? ni en los Ve. milagros. Cree en el Espíritu Santo. Ajá, y así es como se divide otro grupo. Dice, sabes que nosotros ya no creemos en eso. Ahora, amado, créanme que se lo digo así sinceramente. Mire, aquí, amados, ustedes pues merecen el respeto. Y qué más nuestro Señor, ¿verdad? De hablar la verdad de la palabra. Y yo me gozo porque sin alardear, sin jactarnos, es un gozo que en este lugar se acepte la palabra de Dios completa tal cual como está. Es un gozo que en este templo se predica toda la Biblia y se cree toda la Biblia. Es un gozo, ¿por qué, hermano? Porque esa es una excelente noticia. Si yo estuviese parado, hermano, en una iglesia donde ya no puedo hablar del Padre, ¿se imagina qué complicado eso? O si yo estuviese parado en una iglesia donde ya no puedo hablar de Jesucristo, qué complicado sería eso. Me gozo porque estoy en una iglesia, en un templo, donde puedo hablar de la Trinidad y puedo hablar de la Biblia completa sin ningún problema. ¿No se goza, hermano? Hermano, de verdad, gócese, créame, porque mire, estamos guiados por el Espíritu de Dios. Qué hermoso eso, de veras es hermoso. Eso ya no existe en todos los lugares. Ahora, amado, así como el enemigo le gusta mucho dividir ideas, recordemos una cosa: ¿qué fue primero, el Espíritu Santo o la palabra escrita de Dios? Dice que en el principio estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero dice también en Génesis, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces estaba con Dios el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es primero y de ahí nace la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es quien inspiró a los hombres de Dios para escribir la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios es quien inspiró a los hombres amén, inspira la palabra. Le decía que esto es algo sencillito, haz de cuenta que es una plática, hermano, nomás. Sí, es algo muy sencillo. Bueno, y la palabra de Dios tiene un modelo de vida que es diferente al que escribimos arriba, que se llama reino de Dios. Ok, entonces, Espíritu de Dios, palabra de Dios, y con la palabra de Dios se da a conocer o se establece el reino de Dios. ¿Vamos bien? ¿Alguna? ¿Todo bien, verdad? Vamos bien hasta ahí. Perfecto, ¿no? Pues muy bien. Entonces, pensé que iba a levantar la mano. Entonces, el reino de Dios tiene una estructura. Tiene una estructura de pensamiento. No me refiero a la estructura de potestades, principados, que ese es un orden jerárquico. Me refiero a pensamiento. Tiene una manera de pensar. Tiene una manera de hacer las cosas, el reino de Dios. Y esa manera de hacer las cosas y de pensar es lo que nosotros tenemos que siempre tener presente. Y lo vamos a encontrar en Romanos 14:17. Romanos 14:17. Eso, hombre, qué rapidez, muchachos. Romanos 14:17, ¿qué dice? Adelante. En el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz, la felicidad que trae el Espíritu Santo. ¿Alguna